adorarlos, alabarle, glorificarle y también estar deleitándonos en escuchar su palabra. Es a lo que hemos venido, hermanos, a poder comprender lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Queremos salirnos de este lugar a nuestros lugares respectivos, pero con la bendición del Señor en nuestra casa, con la bendición del Señor en nuestros trabajos. Si es tan amable, yo sé que ha pasado el tiempo, pero puede tomar su Biblia, por favor, y abrirla en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 8. Versículos del 1 al 4. Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. El que lo tenga lo puede indicar con una amén, hermanos. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Usted corrobore con su vista lo que dice la palabra del Señor. Voy a leerla en la versión que todos estamos acostumbrados, en la Reina Valera 1960. Y dice la palabra del Señor: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Le pido a mi pastor Roberto. Padre Santo, te damos gracias por la lectura de tu palabra, por este momento en que va a ser expuesta. Luego, la gracia tuya siga a nuestro hermano Cristian, para que todos recibamos tu palabra, que sea de grande bendición. Hermanos, amén. Puede ocupar su lugar en esta tarde. Mire, yo sé que a lo mejor ha transcurrido mucho el tiempo, pero solamente le quiero robar 35 minutos o 40 lo mucho de su tiempo, y quisiera que todos prestáramos atención a lo que dice la palabra del Señor. Es muy hermoso cuando leemos la Biblia y muy poderoso cuando específicamente hablamos de la vida del Señor Jesucristo. Hoy en la escuela dominical hemos estado viendo tipologías, tipos de Cristo que nos llenan de mucho gozo, y a mí se me hizo muy oportuno continuar un poco con la línea que estamos manejando y también sentir de parte de Dios poder hablar de este tema, el cual hablo sobre lo que es el toque de Cristo. ¿Cuántos queremos un toque de Cristo, hermanos? ¿Sabe? Hoy en día la sociedad necesita el toque de Cristo, y nosotros como hijos de Dios necesitamos ese toque que purifique nuestra alma, que purifique nuestra casa, que purifique nuestro hogar y que purifique todo lo que está a nuestro alrededor, hermanos. Amén. Le voy a pedir si puede ayudarme a glorificar el nombre del Señor. ¿Sabe? A lo mejor es una expresión muy que utilizan los jóvenes, o no sé ahorita qué tipo de expresión utilizan, pero no me dejen morir aquí. Vamos a alabar y glorificar el nombre poderoso de nuestro Señor con la predicación de la palabra, hermanos. Amén. ¿Sabe? El Señor Jesucristo se caracterizaba por sus milagros, y la vida y el ministerio del Señor Jesucristo siempre tuvo mucho que ver con obras poderosas que Él hacía. Y usted, yo sé que lee la Biblia, que conoce la palabra del Señor, pero Cristo se caracterizaba, o más que nada, los milagros del Señor Jesucristo se caracterizaban porque hay 5 clasificaciones en ellos. Podemos ver milagros sobrenaturales ahí en Mateo capítulo 8, versículos 26 y 27, cuando los discípulos están en la barca y Jesús se levanta y dice: calla y enmudece, y los discípulos le dicen: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? También vemos milagros sobre liberación de demonios.
el endemoniado gadareno, que el Señor Jesucristo liberó de los demonios en Lucas capítulo 28, versículo 26 y 39. Después vemos la resurrección de nuestros, cuando Jesucristo levanta a Lázaro de la tumba, a pesar de que ya había pasado tiempo. Jesús levanta a su amigo. Y después vemos también los milagros de aprovisionamiento. Vemos la alimentación de los 5,000, pero también la Biblia registra un hecho muy extraordinario. Cuando estaban los recaudadores de impuestos en Capernaum, y Jesús, los discípulos van con Jesús y le dicen: es que nos están cobrando los impuestos, Jesús. Y Jesús les dice: ve, pesca, mete la mano en el pez, saca, paga los tuyos y paga también los míos. Y son milagros de aprovisionamiento que el Señor Jesucristo hacía. Pero específicamente hablando de este milagro, hermanos, que acabamos de ver, es el milagro de las enfermedades. Es experto nuestro Señor Jesucristo para sanar las enfermedades, para sanar dolencias, para quitar todo dolor que afecta al cuerpo humano. Y la palabra del Señor nos hace mención en este caso, también lo menciona Marcos y lo menciona Lucas, pero llama mucho mi atención porque la cita que estamos hablando está mencionándonos acerca del Señor Jesucristo, que Él había descendido de la enseñanza, había descendido del monte, y Él estaba, me imagino, cansado, ya agobiado por todo lo que había dado de discurso. Pero este hombre se le presenta, este leproso se le presenta, y Jesús decide tocarlo. Jesús decide tocar a este leproso. ¿Qué tanta falta hace, hermanos? Un toque del Maestro en nuestras vidas. Y es que hoy en día vivimos problemas muy graves a nivel mundial. Hoy las escuelas, hoy la sociedad está haciendo mucho mención el control de las emociones, el control de los problemas psiquiátricos, el control emocional, el control de la mente. Y muchos de estos graves problemas se pudieran solucionar, o se pudieran llegar a una solución si simple y sencillamente los padres tuvieran más tacto con sus hijos y hubiera más tacto de los hijos hacia los padres. Los psicólogos dicen en sus estudios que muestran la gran importancia que tiene el tocar para poder tener una buena relación social. Un abrazo, una caricia, un apretón de manos, una palmada en la espalda, una mano en el hombro son aspectos necesarios para tener una buena relación. Alguien puede tocar el hombro de su hermano en esta tarde y decirle que lo aprecia, que lo quiere, porque eso es lo que necesitamos más que nunca. La sociedad necesita de esto, pero también algo muy interesante es que la sociedad necesita del aprecio, necesita del cariño, pero también la sociedad necesita del toque poderoso del Espíritu Santo, del toque del Maestro. Por eso el día de hoy quiero hablarles en relación al toque que produce Cristo. Cristo toca a este enfermo, toca a este leproso, pero quisiera mencionarle en mi reflexión o en mi predicación 4 aspectos importantes que tienen que ver con el toque que hace Cristo a este hombre. Y principalmente quiero hablarle del toque de amor. El toque de amor. Jesús tenía una
porque el maestro estaba predicando, estaba enseñando, estaba hablando, estaba dando argumentos, estaba explicando la dinámica del reino. Pero hay algo que llama mucho la atención, que cuando él desciende, en el camino de cuando va a él a descender, se acerca a un leproso. Se acerca a este leproso. Se acerca a este hombre con una condición difícil de atender. En ese tiempo y en el pasado de mi mensaje mencionaré acerca de la condición de la lepra. Pero, oiga, se le acercó un inmundo, se le acercó a alguien que era rechazado por la sociedad, alguien que no merecía tener contacto con las personas limpias. Este hombre se le acercó al maestro, pero el maestro no vemos en ninguna de las partes, ni en Marcos, ni en Lucas, ni inclusive en Mateo, que rechace Jesús a este leproso. ¿Por qué? Porque Jesús muestra su amor, hermanos. No rechaza al pecador, no le rechaza, porque dice la palabra del Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el corazón de la Biblia, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Entonces el maestro no se pudo negar, porque su naturaleza era de amor. Era un toque que requería este leproso. Nadie quería tocarlo, nadie quería tener contacto con él, nadie quería acercarse a él, pero el maestro vio su condición, se acercó a él, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos el toque del amor de nuestro Señor, hermanos, a nuestra vida? Necesitamos sentir sus caricias, necesitamos sentir que Él está a nuestro lado, pero esa es la naturaleza de Jesús.
úlceras provocaban una pérdida de las partes de su cuerpo. Era desgarrante la condición que estaba viviendo este leproso. ¿Por qué? Porque su carne, todos sus tendones, todas sus partes, la lepra se estaba propagando en la vida de este hombre. La Biblia no nos registra cuánto tiempo este hombre tenía lepra, pero la propagación duraba o tiene una duración de entre 20 a 30 años. Entonces quiere decir que este hombre cargaba una muerte, pero una muerte muy lenta. Una muerte que lo iba poco a poco desgastando, poco a poco que lo iba acabando. Una muerte letal, una muerte tan lenta. Oye, imagínense que se le cae un dedo y luego una parte de la piel del pie y luego otro pedazo de carne. O sea, una muerte agobiante, una muerte fuertemente considerable, lo cual nos quiere decir que este hombre estaba desesperado porque la misma mortandad la estaba viviendo él. ¿Cuántas de las veces nos sentimos así, hermanos? Que a veces decimos, no puedo con este problema, no puedo con esta situación. Me agobia tanto lo que está pasando a mi alrededor y nadie me puede entender, nadie me puede comprender, soy incomprendido, nadie me puede ayudar. Pero déjeme decirle que este leproso acudió a quien tiene el toque de misericordia, a quien sabe perfectamente lo que es la misericordia. Porque David fue conforme al corazón de Dios, pero vemos aquí al hombre más extraordinario, al hombre perfecto, al hombre que sabía lo que era dar misericordia. La palabra del Señor lo registra en Mateo 14:3. Y sabiendo Jesús vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y los sanó a los que estaban enfermos. Y después viene Marcos capítulo 6 versículo 34 que dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea que Jesús tenía el toque del amor, pero también tenía el toque de misericordia. Dios es misericordioso para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Su condición de este hombre, el poder tener esa cercanía del leproso con Jesús, mostraba su fragilidad de decir, no puedo más con esto, no puedo más. Y óigame, si Jesús hubiera cumplido la ley, él sabía perfectamente que debía de alejarse de él, que no debería tocarlo, porque al momento de tocarlo iba a ser una persona impura, así lo decía la ley. Pero el maestro se compadece de esta situación tan grave, se compadece de esta situación tan férrima, que cuando dice el leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme, mostrándole y diciéndole, necesito que me limpies. Y Jesús, con su dulce voz y con dulce amor, dice, quiero ayudarte, quiero darte la mano, quiero estar contigo, quiero socorrerte. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, el toque del Espíritu Santo, el toque del Señor, el toque que solamente da Cristo por medio de su misericordia, hermanos? Porque el toque de Cristo es de misericordia, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Solamente un toque divino podía provocar la sanidad de aquellas personas que tenían lepra. Entonces, dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo extendió su mano y le hizo así: quiero ser limpio. Y al instante su lepra había desaparecido, hermanos. La lepra había desaparecido. Imagínense qué tanta gente habría visto ese milagro. El Señor Jesucristo había demostrado que tenía la capacidad de poder limpiar, de poder quitar todo pecado, de poder quitar todo mal que hacía a la humanidad, que provocaba en la humanidad. Y a pesar de que la ley decía, el que tocare al leproso es inmundo, bueno, hermanos, vemos algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque Jesús, su toque no produce contaminación. Su toque no produce contaminación. Su toque produce limpieza, produce pureza, porque Él es la misma pureza expresada a los hombres, hermanos. Entonces, en Él no hay corrupción, en Él no hay falsedad, en Él hay limpieza, porque dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad, hermanos. O sea que el poder limpiador de Jesucristo había hecho el milagro en este hombre. Este hombre, imagínense verlo, su condición, cómo todo su cuerpo se encontraba con la lepra, y solamente con un toque, que solamente Jesús lo tocó, y al instante la lepra desapareció. Ya su piel no había ningún defecto, ni un área mal. ¿Por qué? Porque el toque poderoso del Maestro había provocado la limpieza en este hombre. ¿Cuánto necesitamos ser limpios? ¿Cuánto necesitamos que el toque de Cristo nos siga purificando, hermanos? Porque necesitamos y requerimos seguir siendo purificados continuamente. Nosotros no podemos alejarnos de la oración, porque la oración es la que nos puede acercar al Padre, es la que nos puede acercar al Hijo, es la que nos puede acercar al Espíritu Santo, para poder recibir el poder limpiador, el poder purificador, el poder que nos hace diferentes que los demás, hermanos. Por eso, el que quiera ser tocado por Cristo recibirá limpieza, recibirá pureza y recibirá lo mejor que le puede dar el hombre, porque recibirá el toque del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el toque del Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué sucede cuando este hombre es tocado por Jesús? A este hombre, por muchos años, por muchas meses, semanas, días, había padecido esta incomodidad. A lo mejor tenía recuerdos muy vagos de que tuve una familia, tuve unos hijos, tuve un trabajo, tenía amigos, y todo lo había perdido. Todo lo había perdido porque la lepra había llegado a su vida. Pero hay algo poderoso que ocurrió. Este hombre fue limpio. El toque del Maestro fue 100% efectivo.
necesitamos primero a que Cristo entrara a nuestra casa. Y luego, para que obre más, tiene que entrar más adentro. Usted cuando limpia su casa no limpia nada más la sala, se va más adentro. Limpia su recámara, limpia su closet, limpia su cocina, limpia los trastes, limpia todo. Bueno, así es el poder purificador de Cristo. Limpia todo, porque nada puede quedar sucio cuando Cristo toca la vida y toca nuestros corazones. Aleluya. Por eso necesitamos el toque de Cristo, hermanos. Y vamos al punto número 4. El toque de salvación. El toque de salvación. Principalmente le dije del toque del amor. Después le hablé del toque de misericordia. Le hablé hace unos momentos del toque limpiador, del toque purificador de Cristo. Yo hoy le quiero hablar también del toque de la salvación, hermanos. ¿Sabe? Cuando Jesús está con este leproso, el leproso tiene este contacto, es limpio, pero Jesús tiene un contacto con él, se acerca con él. En el versículo número 4 dice: mira, no le digas a nadie, porque vemos la humildad que muestra nuestro Señor Jesucristo. Y los antecedentes bíblicos hablaban de su humildad, de su sumisión, de ser una persona humilde ante los demás. Y cuando dice: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Este hombre tenía que actuar bajo lo que le decía la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque el sacerdote también, de estar presente, de poder ofrecer el sacrificio, también era considerado como un médico en ese tiempo. Quien quedaba sano de la lepra, quien ya no tenía lepra, tenía que acercarse ante el sacerdote. El sacerdote lo tenía que observar, tenía que ver que él estuviera totalmente limpio y poder entregar una ofrenda. Pero esto sucede, hermanos, porque dice Jesús para testimonio a ellos. ¿Por qué? Porque este leproso ya no era leproso. Este leproso era limpio. Y el cumplir en ese tiempo la ley era dar testimonio de decir: ya no soy más un inmundo, ya no soy más uno que estaba desterrado. Ahora soy una persona limpia, una persona renovada, una persona diferente. ¿Por qué? Porque se había presentado ante el sacerdote y había entregado su ofrenda. Era lo que quería el Señor Jesucristo, que pudiera entender toda la gente lo que había sucedido, lo que le había pasado a este leproso, que ahora ya su vida había sido transformada, su vida había sido cambiada. ¿Por qué? Porque el toque de la salvación del Maestro le había llegado a su vida, hermanos. Le decía hace un momento que era una muerte muy lenta, era una muerte muy cruel, era una muerte que solamente los que tenían este padecimiento lo podían tener en cuenta, lo podían considerar, sabían lo que estaba sucediendo. Pero el poder ser limpios, el poder tener esa limpieza, da una implicación de que el Mesías había venido a Israel con poder para sanar a la nación de sus dolencias. Jesús había acudido a Israel, había acudido a los suyos, porque era el cumplimiento. Había venido para sanar, había venido para restaurar, había venido para quitar dolencias, pero ellos no lo fueron recibidos. Ellos no entendieron el mensaje salvador, y muy pocos registra la Biblia que tuvieron ese toque salvador del Maestro. ¿Cuántos quieren el toque del Espíritu Santo, hermanos? El toque salvador. Usted y yo somos salvos. ¿Por qué? Porque aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. El poder del Maestro, el poder evidencia que su credencial no era humana, que su credencial venía del cielo, venía de arriba. Los mismos ángeles se le pueden arrodillar a Él. Él se sentaría a un lado del trono de Dios. Él era la exponencia, era el hombre más extraordinario, era el mismo verbo hecho carne que habitó entre ellos, pero ellos no le recibieron, hermanos. Ellos no le recibieron, pero hoy nosotros tenemos una hermosa oportunidad
Hemos seguido y hemos aceptado y seguiremos aceptando el toque del maestro. ¿Por qué? Porque el toque del maestro no hace mal. El toque del maestro hace bien. Nos da plenitud. Nos quita todo agobio. Nos quita toda dolencia. Nos da lo que necesitamos. Por eso no podemos negarnos al toque del maestro, hermanos. El toque del maestro es poderoso. El toque del maestro no es cualquier toque. Es un toque lleno del poder del Espíritu Santo, hermanos. ¿Alguien quiere ser tocado por el Espíritu Santo, hermanos? ¿Sabe? Quiero mencionar algo muy importante. Las profecías hablan acerca del derramamiento del Espíritu Santo. No podemos ignorar cronológicamente cómo fue a descender el Espíritu Santo. Primeramente Joel dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Después pasa el tiempo, y es cuando Juan el Bautista les dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y después Jesucristo les dice a los discípulos: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Después, cuando el Señor Jesucristo resucita y está con ellos, en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, y estando juntos, les mandó a que no fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque ciertamente Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y después la promesa se cumple en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo cual nos quiere decir, hermanos, que Cristo ascendió. Su toque sigue vigente, pero ahora con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y necesitamos hoy en día ese toque en nuestra vida, hermanos. Podemos finalizar, concluir y decir que necesitamos seguir buscando el toque de su presencia, hermanos. Ninguno de nosotros podemos sobrevivir si el Espíritu Santo no nos toca. Usted vino aquí, se arregló, se dio cita, se preparó temprano. ¿Por qué? No nada más para cumplir con una rutina, o no nada más para estar un tiempo aquí o al cantar unos momentos. No, usted está aquí porque quiere un toque del Espíritu Santo. Quiere un toque diferente. Quiere salir usted de aquí renovado. Quiere salir usted de aquí distinto. Porque eso es lo que hace el toque del Espíritu Santo. El toque del Espíritu Santo no nos decepciona, déjeme decirle. El toque del Espíritu Santo nos vuelve a vitalizar. Si estamos desanimados, solamente un toque nos puede volver a avivar y nos puede animar a seguir adelante, hermanos. Le pregunto, y quiero que me conteste con toda sinceridad, con toda honestidad, y si hay alguien que es pentecostal, y si hay alguien que sabe y que quiere sentir el Espíritu Santo, puede levantar sus manos y decir con toda firmeza: quiero un toque de tu presencia, quiero un toque de tu palabra, quiero un toque de ti, Espíritu de Dios. Quiero que se ponga en pie en esta tarde. Póngase de pie, por favor. Y quiero que levante su mano
más nos escucha, escucha